Los saludo de una manera muy especial en este día nuevo que nos regala el Señor. Hoy 1 de febrero del año 2022, hoy comenzamos este nuevo mes. Le damos gracias infinitas al Señor por el mes de enero, por todo lo que nos permitió vivir, por todas las circunstancias y situaciones que nos han enseñado, que nos han fortalecido en la fe. Le damos gracias al Señor por este día, este mes nuevo que iniciamos hoy, el cual colocamos en sus santas manos para que Él sea el que nos guíe y nos dirija. Mi nombre es Gladys Gutiérrez y quiero compartir con ustedes estas reflexiones con base en los textos bíblicos de la liturgia del día de hoy. La primera lectura está tomada del segundo libro de Samuel, capítulo 18, versículos del 9 al 10, del 14b, del 24 al 25a, del 30 y del capítulo 19, versículo 3. En aquellos días Absalón fue a dar un destacamento de David. Iba montado en un mulo y al meterse el mulo bajo el ramaje de una encina copuda, se le enganchó a Absalón la cabeza en la encina y quedó colgando entre el cielo y la tierra, mientras el mulo que cabalgaba se le escapó. Lo vio uno y avisó a Joab: acabo de ver a Absalón colgado de una encina. Agarró Joab 3 flechas y se las clavó en el corazón a Absalón. David estaba sentado entre las 2 puertas. El centinela subió al mirador encima de la puerta, sobre la muralla. Levantó la vista y miró. Un hombre venía corriendo solo. El centinela gritó y avisó al rey. El rey dijo: retírate y espera ahí. Se retiró y esperó allí. Y en aquel momento llegó el etíope y dijo: albricias, majestad, el Señor te ha hecho hoy justicia de los que se habían rebelado contra ti. El rey le preguntó: ¿está bien mi hijo Absalón? Respondió el etíope: acaben como él los enemigos de su majestad y cuantos se rebelan contra ti. Entonces el rey se estremeció, subió al mirador de la encina de la puerta y se echó a llorar, diciendo mientras subía: hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ojalá hubiera muerto yo en vez de ti. Absalón, hijo mío, hijo mío. A Joab le avisaron: el rey está llorando y lamentándose por Absalón. Así la victoria de aquel día fue duelo para el ejército, porque los soldados oyeron decir que el rey estaba afligido a causa de su hijo. Y el ejército entró aquel día en la ciudad a escondidas, como se esconden soldados abochornados cuando han huido del combate. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 86. Inclina tu oído, Señor, escúchame. Inclina tu oído, Señor, escúchame, que soy un pobre desamparado. Protege mi vida, que soy un fiel tuyo. Salva a tu siervo que confía en ti. Inclina tu oído, Señor, escúchame. Tú eres mi Dios, piedad de mí, Señor, que a ti te estoy llamando todo el día. Alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti. Inclina tu oído, Señor, escúchame. Porque tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan. Señor, escucha mi oración, atiende a la voz de mi súplica. Inclina tu oído, Señor, escúchame. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículos 21 al 43. En aquel tiempo Jesús atravesó de nuevo en barca a la otra orilla. Se le reunió mucha gente a su alrededor y se quedó junto al lago. Se acercó un jefe de la sinagoga que se llamaba Jairo y al verlo se echó a sus pies rogándole con insistencia: mi niña está en las últimas, ven, pon las manos sobre ella para que se cure y viva. Jesús se fue con él acompañado de mucha gente que lo apretujaba. Había una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía 12 años. Muchos médicos la habían sometido a toda clase de tratamientos y se había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar se había puesto peor.
oyó hablar de Jesús y acercándose por detrás entre la gente le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido curaría. Inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias y notó que su cuerpo estaba curado. Jesús, notando que había salido fuerza de él, se volvió enseguida en medio de la gente preguntando: ¿Quién me ha tocado el manto? Los discípulos le contestaron: ¿Ves cómo te apretuja la gente y preguntas quién me ha tocado? Él seguía mirando alrededor para ver quién había sido. La mujer se acercó asustada y temblorosa al comprender lo que había pasado, se le echó a los pies y le confesó todo. Él le dijo: Hija, tu fe te ha curado, vete en paz y con salud. Todavía estaba hablando cuando llegaron de casa el jefe de la sinagoga para decirle: tu hija se ha muerto, ¿para qué molestar más al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañara nadie más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegaron a casa del jefe de la sinagoga y encontró el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos. Entró y les dijo: ¿qué estruendo y qué lloros son estos? La niña no está muerta, está dormida. Se reían de él, pero él los echó fuera a todos y con el padre y la madre de la niña y sus acompañantes entró donde estaba la niña. La cogió de la mano y le dijo: Talita cumi, que significa contigo hablo, niña, levántate. La niña se puso en pie inmediatamente y echó a andar. Tenía 12 años. Se quedaron viendo visiones. Les insistió en que nadie se enterase y les dijo que dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Padre bondadoso, en este día que nos permites vivir, que nos llenas de tu bondad y de tu misericordia, te damos gracias infinitas por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella nos nutres el alma, el espíritu, nuestros pensamientos, nuestras palabras, Señor. Hoy te ponemos en tus manos, Padre bendito, todo lo que somos, todo lo que tenemos. Y tú dices en tu palabra que si nosotros, que somos padres malos, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a quien se lo pida. Hoy te pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que tu Espíritu Santo llene en nuestros corazones esa gracia, ese don de la vida, el don de poder apreciarte, poder escuchar tu voz. Que tu Espíritu Santo, Señor, descienda sobre cada una de las personas que en el mundo escuchan tu palabra. Todas las personas, Señor, que necesitamos escuchar de ti para sanar nuestras dolencias, para sanar nuestras enfermedades. Te ponemos en tus manos, Señor, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma, todo nuestro ser, para que sea tu Espíritu Santo, Señor, quien transforme y cambie y podamos tener paz en el corazón y ser saludables como tú nos has creado. Por eso te damos infinitas gracias, Señor, y pedimos que sea tu Espíritu Santo el que hable a la vida de cada una de las personas que escuchan tu palabra. Muy bien, hoy quiero resaltar esa actitud de este padre que es David. Su hijo Absalón lo perseguía, su hijo Absalón lo quería matar, su hijo Absalón lo quería, lo insultaba, lo agredía, lo atacaba, quería con un ejército, quería adueñarse del trono que su padre había heredado por cuenta de Dios, porque fue Dios el que lo designó como rey de Israel. Y sin embargo, al morir Absalón de una manera tan absurda como quizás mueren muchas personas, iba en un caballo y se enredó con una rama de un árbol y se colgó y el mulo salió, entonces de esa manera murió Absalón. Entonces quiero resaltar como esa actitud de David, porque miren que
que el ejército se sentía obviamente perseguido, atacado, y el ejército quería acabar con Absalón. A pesar de todo el daño, de toda la persecución, de todo lo que quería hacerle su hijo a David, entonces, pero él era, ante todo, era padre, y entendía y perdonaba a su hijo. Y entonces aquí, al enterarse de la muerte de su hijo, sufre, llora, se lamenta, e incluso dice: ojalá hubiese sido yo el que hubiera muerto en lugar tuyo. Pero debemos entender que es Dios el que designa esas cosas que a veces parecen, vuelvo a decir, es una muerte que al parecer es absurda, pero es Dios el que permite que todas esas cosas pasen en nuestra vida. Ante la muerte, ¿qué debemos hacer? Aceptarla, porque, reitero, es Dios el que toma esa decisión. Entonces aquí David dijo: ojalá hubiese sido yo, pero pues no fue él, fue su hijo. Y entonces, pero él siente ese dolor. Entonces, lo que quiero resaltar es eso. David era un hombre conforme al corazón de Dios, y a pesar de sus errores, de sus equivocaciones, de sus delitos, Dios no le retiró su favor, porque Dios sabía que había en el corazón de David. Y hoy ese pensamiento, ese dolor, esa tristeza que siente ante la muerte de su hijo, nos está revelando una vez más que no pensaba como el resto de las personas, como el resto de la gente, ¿no? Su hijo lo agredía, lo perseguía, quería matarlo. Y hay muchos padres que triste y lamentablemente se enojan con sus hijos, muchas veces permanecen años y años sin hablarle, sin perdonar, sin darse cuenta que quizás hemos sido nosotros mismos los padres que nos hemos equivocado en la crianza de nuestros hijos. Porque un hijo que ataca a sus padres, que no lo ama, que quiere, así como Absalón, perseguir a David, quizás es el proceso de crianza en el que se equivocó. Entonces, aquí David, a pesar de la persecución de su hijo, siente dolor y perdona en su corazón a su hijo, porque quería ponerse en su lugar. No miró el dolor, el daño que le hubiese causado la persecución, porque miren, cuando el etíope llega a decirle: acaben como él los enemigos de su majestad, y cuantos se rebelen contra ti. Pero David no pensaba igual. David lloró, sufrió por el dolor de la muerte, de la partida de su hijo. Por eso hoy, entonces, ¿qué tenemos que aprender? Es a no mirar como miran los hombres, lo externo, lo malo, las equivocaciones que cometen los demás, sino David, por encima de todo, él era su hijo, y su hijo murió equivocado, pero sentía dolor. No miró, no se llenó de odio, de rencor en su corazón por lo que hizo su hijo, sino que por el contrario sintió dolor por eso. Entonces la enseñanza hoy es eso, que aprendamos, así como David, a mirar el corazón de las personas, no el daño que nos puedan hacer, las palabras que puedan pronunciar contra nosotros, sino por encima de todo somos padres, y por encima del todo está que el amor. Ese amor de padre fue lo que lo hizo sufrir y llorar por su hijo. No miró sus errores, sus equivocaciones, sino miró que era su padre, y por esa razón entonces lloraba, y por eso repetía tanto: hijo mío, Absalón, hijo mío, hijo mío. O sea, era su hijo, a pesar de estar equivocado, era su hijo. Exaltar esa relación filial, esa relación biológica, es lo más importante. Ojalá que hoy nosotros entendamos que nuestros hijos, por equivocados que estén, por encima de todo son que nuestros hijos. Y en el Salmo, en el Evangelio, hay algo que es muy importante, que es cómo Dios sana, cómo Dios quita nuestras enfermedades, cómo Dios es el que cambia en muchas cosas. Hoy hay mucho dolor en estas lecturas, que son circunstancias a las que se enfrentan los seres humanos. Un padre que pierde a su hijo, un padre que, como Jairo, que tiene a su hija enferma, que muere, pero que Jesús la resucita. Una mujer que lleva 12 años enferma, con una hemorragia, que ha gastado todo su dinero, toda su fortuna, y no veía ninguna sanidad, no veía ninguna solución a su problema, sino que dice la palabra que por el contrario se había puesto peor. Hoy entonces la lectura nos está mostrando
esas situaciones de dolor, de angustia, de enfermedad, de muerte que muchas personas enfrentamos en el mundo. Yo creo que todos los seres humanos nos enfrentamos a eso en una u otra medida, en una u otra época, a la enfermedad, al dolor, a la pérdida de los seres queridos, el dolor en propia carne, el dolor de la enfermedad en los hijos. O sea, todos tenemos que pasar por situaciones de dificultad, pero tenemos que, primero, vuelvo a decir, cómo miró David, cómo tomó la muerte de su hijo con dolor, pero por encima de las circunstancias. David entonces miró a su hijo y él sentía dolor por la muerte de su hijo. Era su hijo a pesar de sus equivocaciones. Jairo vio cómo Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, resucitó a su hija, cómo les dice, denle de comer, no teman, no se angustien, ella está dormida, sigan confiando. Se aterró cuando escuchaba llorar con llantos, porque eran simplemente llorando, angustiados, con unos llantos estrepitosos, dice acá, porque no confiaban en Dios, porque no confiaban. Muchas veces nosotros no sabemos qué pasa después de la muerte, y por eso es que lloramos, nos angustiamos, porque no entendemos que la muerte es simplemente un paso a la vida eterna. Y la mujer, la hemorroísa, como se conoce comúnmente, esta mujer que duró 12 años, ella se fue, como le dice Jesús al finalizar, vete en paz y con salud. Esta mujer entonces, cuando se acerca, dice que oyó hablar a Jesús, se acercó por detrás a él, lo tocó, le tocó su manto pensando que con solo tocarle el manto se curaría. Y así fue. Inmediatamente, dice, se secó la fuente de sus hemorragias y ella notó que su cuerpo estaba curado. Pero miren algo que es muy importante, ella se curó que en el cuerpo, pero no se curó en su mente, no se curó en sus pensamientos. Porque cuando dice Jesús está preguntando que quién fue que lo tocó, porque él sintió esa fuerza que salió de su interior. Dice que la mujer se acercó asustada y temblorosa. ¿Ella qué pasó? Ella sintió que su cuerpo estaba sano, pero seguía sintiendo que en su interior, en su ser, miedo, angustia, inseguridad, porque se acerca a Jesús asustada y temblorosa, asustada y con miedo. Miremos esa diferencia de sanar el cuerpo y sanar el interior. En la primera parte está diciendo que cuando ella se acercó a Jesús, lo tocó, creyendo y pensando que con solo tocar su manto se curaría. ¿Qué pasó? Se curó efectivamente, pero que notó que su cuerpo estaba curado, su cuerpo, pero en su interior no. Y por eso era que Jesús necesitaba que ella cambiara de manera de pensar, que ella entendiera, porque dice que cuando se acercó estaba temblorosa y asustada, es decir, tenía miedo en su interior, no había sanado interiormente. Pero dice acá, al comprender lo que había pasado, se le echó a los pies de Jesús y le confesó todo, al comprender lo que había pasado. ¿Cuántas personas Dios no las ha sanado de una enfermedad, pero no han cambiado porque han sanado su cuerpo, pero su mente sigue siendo igual? Pensemos en una persona de estas que han pasado por situaciones muy difíciles por el COVID. Han estado en cuidados intensivos, han luchado contra la enfermedad, han estado en unas situaciones de dificultad y superaron eso. Y hoy están sanas, pero siguen tal cual. Se sanaron del COVID, su cuerpo está sano, pero en su mente siguen pensando igual, siguen actuando igual, siguen estando en la misma circunstancia quizás de pecado, de estar apartados de Dios. ¿Por qué? Porque no han comprendido, porque no han entendido. Esta mujer dice, al comprender lo que había pasado, se le echó a los pies, se postró ante él, entendió que Jesús es el Señor de nuestras vidas y le confesó todo, se arrepintió, le pidió perdón por los pecados, cambió su vida, porque cuando ella entendió y comprendió todo, entonces a partir de ese momento cambió su manera de pensar. Jesús es el que perdona los pecados, Jesús es el que sana, entendió que era Él el que transformaba, el que cambiaría su vida. Por esa razón entonces Él le dice, hija,
tu fe te ha curado. Al entender ella y al comprender todo lo que había pasado, ella entendió, claro, fue Jesús el que sanó, fue Jesús el que sanó mi cuerpo, es Jesús el que puede cambiar y transformar, es Jesús. Ella reflexionó, porque eso es la comprensión. Comprender es ese proceso mental que hacemos nosotros frente a una circunstancia que hemos vivido. Pero hay muchas personas que no han reflexionado, no han entendido, no han comprendido que Dios les ha dado una segunda oportunidad de vida. ¿Pero para qué? Para cambiar, para hacer algo diferente, para no seguir siendo lo mismo. Entonces, si no comprendemos, si no reflexionamos, si no entendemos lo que ha pasado, pues no vamos a cambiar, vamos a seguir tal cual. Y por eso entonces esta mujer, al comprender todo, se arrodilla frente a Jesús, lo reconoce como el amo de su vida, como el Señor de su vida, lo acepta y le dice, eso es lo que significa postrarse a los pies, arrodillarse frente al Señor y decirle, Señor, tú eres mi Dios, tú eres el Señor de mi vida, tú eres el Dios de mi vida, Señor. Mientras nosotros no reconozcamos eso, sino que el mundo sigue siendo el dinero, el trabajo, la posición, el éxito, sigue siendo el amo de nuestra vida, es muy difícil que nosotros podamos cambiar, porque dice solamente al comprender lo que había pasado. Cuando esta mujer entendió que era Jesús el que la había sanado, que era el Jesús el que había cambiado, que no necesitó ni dinero, ni 12 años, ni gastar toda su fortuna, sino simplemente entender y pensar, si yo le toco el manto, el borde de su manto, me curo. Y efectivamente lo reflexionó y cambió. Hubo 12 leprosos, 10 leprosos a los que el Señor sanó, y solamente uno se devolvió a agradecer, uno solamente se salvó. Los otros 9 se curaron de esa enfermedad, pero no se salvaron porque no se volvieron a darle gracias a Dios. Y a esta mujer le dice entonces el Señor, hija, tu fe te ha curado, vete en paz y con salud. Vete en paz y con salud. Las enfermedades en muchas de las ocasiones han sido somatizadas por nuestros pensamientos, por el dolor, por la angustia, por la desesperanza, por la depresión, por la melancolía. Muchas de las enfermedades, miren, científicamente está demostrado que los pensamientos negativos para el cerebro es como si fuera un ataque, y el cerebro que hace reaccionar cerrando ciertas funciones de nuestro cuerpo. Voy a poner un ejemplo. Cuando tenemos una situación de riesgo, por ejemplo, pensemos un tigre, ¿qué hace nuestro cuerpo? Entiende la visión mandarle a la mente o al cerebro el mensaje que estamos en riesgo. Muchas de las funciones nuestro cerebro las cierra. ¿Para qué? Para que, por ejemplo, nos hace, digamos, fluir más rápido la sangre en las piernas, para que podamos huir, para que podamos correr ante esa situación de riesgo. Pero eso se supone que cuando ya pasa esa situación de riesgo, las funciones vitales vuelven a estar en su estado normal. Pero pensemos una persona que se imagina con su pensamiento negativo algo, y todos los días está lo mismo, todo el día está igual. Muchos de sus funciones no están actuando como deberían estar, precisamente porque por esos pensamientos negativos. Entonces esta mujer le dice el Señor, hija, tu fe te ha curado, vete en paz. ¿Qué es la paz? Es entender que Dios es el que tiene el control de nuestras vidas, que no importan las circunstancias, por difíciles que sean, Él es el que controla todo, el que lo tiene todo. Yo me abandono en las manos del Señor, y eso hace que me dé paz en mi corazón. Y si yo tengo paz en mi corazón, voy a tener tranquilidad en mi ser, y no voy a tener pensamientos negativos, no voy a tener dificultades, depresión, melancolía, sino que todo se lo dejo en manos del Señor. Y por eso le dice, vete en paz y con salud, porque nuestros pensamientos dañan nuestra salud. Y eso está demostrado que el 90% de nuestras enfermedades es porque nosotros con nuestros pensamientos hemos somatizado esas enfermedades. Aquí el Evangelio entonces nos está mostrando cómo esa mujer, cuando tocó a Jesús, cuando pensó que él la podía curar, notó que su cuerpo estaba curado. Pero Jesús necesitaba que fuera más allá, es decir, sanar su interior. Por esa razón, entonces, cuando ella se acerca con miedo a Jesús, asustada y temblorosa, pero al comprender, al reflexionar, al darse cuenta qué era lo que había pasado, que era Jesús el que podía entrar en su vida
y transformarla en cambiarla y llenarse de fe, de ese amor que Dios nos llena, en esa paz, cuando el Señor sana deja a los apóstoles, les dice no tengan miedo, no teman, y los llena, les sana primero ese miedo, ese temor, y luego sí los llena el Espíritu Santo. Esto fue lo que le pasó a esta mujer también. Al comprender lo que había pasado, reconoció al Señor como su Señor, le confesó todo, se arrepintió de sus pecados, se arrepintió de su vida anterior. Y él entonces le dijo, hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y con salud. Vete en paz y con salud. Vete pensando en la fe, en el amor, en la misericordia, en que Él puede transformar y cambiar nuestras vidas. ¿Para qué? Para que así tengamos salud. Por eso vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos infinitas gracias por tu bondad y tu misericordia. Gracias, Señor, porque sabemos que solamente tú puedes sanar nuestro interior, esos miedos, esas inseguridades, ese dolor, esa angustia, esa melancolía que hay en nuestro corazón. Hoy te ponemos en tus manos, Señor, todos esas emociones, angustias, miedos, desesperanza, depresión, todo te lo ponemos en tus manos, Señor, para que seas tú el que sane, seas tú, Señor, el que pase tocando nuestras vidas y cambies y transformes, para que podamos tener paz en el corazón, en nuestra mente, en nuestro ser, y así tengamos salud. Hoy te pongo, Señor, en tus manos todas las personas que en el mundo padecen de alguna dolencia. Sánales en su interior, Señor. Llena tú esos vacíos. Sana tú, Señor, esas dolencias que hay en el cuerpo, en el alma, en los pensamientos de mis hermanos en el mundo entero. Te damos infinitas gracias a ti, Padre, a ti, Hijo y a ti, Espíritu Santo, desde hoy para siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.